Bueno, estamos considerando pues la serie Vivir Mejor. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que debemos saber para vivir mejor? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hemos visto ya qué dice la Biblia acerca de Dios, del hombre, de Satanás, de Jesús, de la cruz, de la sangre, de la resurrección, del arrepentimiento, de la fe y de la gracia. De hecho, cada uno de estos temas son temas para un libro entero. Son temas en los que se puede profundizar mucho. Ya hemos visto, pues, qué dice la Biblia, hemos explicado qué dice la Biblia acerca de Dios, el hombre, Satanás y Jesús, y cómo saber eso nos ayuda a vivir mejor, porque sabemos y comprobamos que no estamos solos, que Dios nos ama y se interesa por nosotros, porque somos pecadores e inclinados al mal. Y Satanás, el ángel creado por Dios que se rebeló contra él, nos odia y siempre quiere destruirnos. Y por eso todo el tiempo nos tienta conforme a nuestra naturaleza pecaminosa y estamos en peligro constante. Pero las buenas noticias son que Dios envió a Jesús para salvarnos y venció a Satanás y al pecado, y al recibir a Jesús podemos experimentar el amor y el poder de Dios y vivir una vida de victoria, de amor, de gozo y de paz en la tierra. Sin embargo, todos hemos experimentado esto. Recibimos a Cristo y a veces las cosas o se ponen peores o no mejoran. Y eso es por lo cual tenemos que saber acerca de la cruz y la sangre. Antes del tema de hoy, que es el bautismo en agua, vamos a hacer un breve resumen de cómo nos ayuda a vivir mejor el saber lo que la Biblia dice acerca de la cruz y de la sangre. Y estos dos temas, la cruz y la sangre y la cruz, vienen juntos, vienen ligados. De hecho, vamos a explicar los dos en uno solo, porque la sangre y la cruz vienen ligados. Vamos a examinarlo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sangre y la cruz? ¿Y cómo nos ayuda a vivir mejor saber acerca de esto? Ya lo estudiamos, nada más es un resumen. Y estudiamos que la sangre de Jesucristo fue derramada para nuestra justificación, que la cruz de Jesucristo nos identifica con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. En la sangre se trata con todo aquello que hemos hecho. En la cruz se trata con todo aquello que somos. La sangre es para expiación. La sangre tiene que ver con nuestra posición ante Dios y nuestro sentido de pecado. La sangre quita y remite mis pecados, pero queda el viejo hombre y la naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde muchos se frustran porque dicen, pues si ya mis pecados fueron perdonados, ya si la sangre de Cristo me limpió, ¿por qué sigo deseando las cosas malas? ¿Por qué sigo recayendo en aquello que sé que me hace daño? Porque se necesita la cruz para crucificarme a mí, el viejo hombre, y vivir en santidad delante de Dios. Hay que entender, y lo vimos, la diferencia entre pecados en plural y pecado en singular. Pecados son los hechos y actos de desobediencia a Dios. Pecado es lo que mora en nosotros y nos hace pecar. El pecar no nos hace pecadores. Pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, sino que porque somos pecadores, pecamos. No importa cuántos pecados cometamos, es siempre el mismo principio de pecado que conduce a ellos. Los pecados necesitan perdón. El pecado necesita liberación. Los pecados requieren de la sangre de Cristo. El pecado requiere de la cruz de Cristo. Aunque alcance perdón de todos mis pecados, todavía por causa de mi condición de pecador, no gozamos de constante paz en el alma y por esa razón volvemos a pecar.
Jesucristo dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, etcétera. Es decir, de dentro del corazón sale el pecado. El pecado mora allí, el pecado mora, reside en nuestra carne hasta el día que nos muramos. Cuando somos llamados por Jesucristo al arrepentimiento, nuestro primer clamor es por perdón, porque reconocemos que hemos cometido pecados ante sus ojos. Pero una vez que recibimos el perdón de pecados por su nombre y que somos justificados por su sangre, descubrimos que aún hay pecado en nosotros y que volvemos a pecar. Descubrimos que hay una inclinación interior hacia pecar, un poder dentro de nosotros que nos lleva a pecar, a reincidir. Cuando ese poder interior nos vence, volvemos a pecar. Entonces nos apropiamos de la promesa de Dios en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y alcanzamos el perdón de los pecados. Pero luego pecamos de nuevo, y así sigue la vida para muchos en un círculo vicioso, pecando, pidiendo perdón y volviendo a pecar. Apreciamos el perdón divino, pero necesitamos algo más que eso. Necesitamos liberación. Necesitamos perdón por lo que hemos hecho, los pecados, pero también necesitamos liberación de lo que somos, pecadores. ¿Cuál es el remedio de Dios? La sangre y la cruz. La sangre para nuestros pecados, la cruz para nuestra condición de pecadores. La salvación involucra pues estos dos aspectos, el perdón de pecados y la liberación de los pecados. Necesitamos la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados y ser liberados de la culpa, la depresión, el remordimiento de lo que hicimos y la angustia de que salga a la luz, de que todo el mundo se vaya a enterar de lo que he hecho y de lo que hago. Pero necesitamos la cruz de Cristo para ser liberados de los pecados y no recaer de nuevo en ellos, para dejar de practicar los malos hábitos que tanto nos han afectado y dañado. ¿Cómo aplicamos, pues, la sangre en la vida diaria para vivir mejor? Confesando nuestros pecados inmediatamente que nos damos cuenta que hemos pecado o cuando Dios nos lo muestre. Segundo, tomando tiempo para confesar todos los pecados de los que tengamos memoria. Y si se puede, escribirlos en hojas y después escribir con un plumón rojo en letras grandes de manera transversal, primera de Juan 1:9, y después destruir las hojas. Tercero, recibiendo por fe el perdón de Dios, creyendo que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y dando gracias a Dios y experimentando su paz sobrenatural. Pero también necesitamos la cruz. ¿Cómo aplicamos la cruz en la vida diaria para vivir mejor? Negándonos a nosotros mismos en el nombre de Jesús ante todo aquello que nos tienta y nos gusta y sabemos que no agrada a Dios y que va a dañarnos o a dañar a otros. Segundo, confesando nuestra debilidad ante Dios sin encubrir iniquidad, esto es, siendo honestos 100% con Dios con respecto al pecado. Tercero, crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo se hace eso? Arrodillándonos y entregándole a Dios en oración cada miembro de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, llevándolo a la cruz en el momento en que estamos siendo tentados. Y número 4, desechando lo que nos hace daño y no proveyéndonos de ello. Y esto nos lleva entonces a examinar el bautismo en agua, que es una verdad maravillosa porque nos muestra que hemos muerto con Cristo y aun cuando el cuerpo de pecado todavía sigue activo, nosotros ya estamos muertos, y el bautismo en agua es un recordatorio de cómo la sangre y la cruz se han aplicado en nuestra vida y tenemos que aplicarlas cada día
por el resto de nuestras vidas. Entonces vamos a escuchar lo que Dios nos va a hablar por medio de Araceli. Adelante, Ara. Hola, bendiciones, buen día a todos. Bueno, pues hoy vamos a ver el estudio de bautismo en agua. Ay, estoy nerviosa. No sé si podemos orar primero, por favor. Mi Señor y Dios, te doy muchas gracias por este privilegio que me das de poder dar esta clase. Padre, te pido que tú tomes el control, que tu Espíritu Santo sea hablando en mi corazón, sea en mi mente, Padre, y que esta enseñanza, Señor, que los que ya hemos realizado el bautismo, Señor, seamos enseñándoles a los demás, a los que vienen al arrepentimiento, a conocerte, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy mi mamá le tocaba leer los versículos, pero no estuvo porque eso fue a lo de los votos. Bueno, empezamos. Dice, bautismo en agua. Jesús les ordenó a todos los que creían en él que se bautizaran. Nos lo dice en Mateo 28, 18 y 19, y bueno, en Hechos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, en Hechos, Pedro dijo que si nos arrepentíamos y nos bautizábamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibiríamos el don del Espíritu Santo, porque bueno, es también una promesa en cuanto al Señor escogiere o llamare. El ser bautizado significa ser totalmente sumergido. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella, esa persona debe bautizarse ante muchos testigos por medio de sumergirse completamente dentro de las aguas y ser levantada fuera de ellas nuevamente. Bueno, ¿por qué mandó Jesús eso tan extraño? Bueno, aquí nos lo manda también porque Él lo hizo y bueno, Jesús es nuestro ejemplo y bueno, Él se bautizó. Dice, entendiendo el bautismo en agua. El entender el significado de lo que es el bautismo en agua es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. Dice 4 etapas de la obra de Cristo representadas. Vamos a ver la una. Dice, Él murió, yo morí en Él. Nos dice en Romanos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La etapa 2 de la obra de Cristo aquí representada es, Él fue sepultado y bueno, yo fui sepultado juntamente con Él. Y nos dice en Romanos 6, 3 y 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos con la etapa 3 de la obra de Cristo representada. Bueno, es Él fue resucitado, yo tengo una vida nueva en Él. Y nos dice en Romanos 6, de 4 y 5, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos
plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vemos ahora la etapa 4 de la obra de Cristo, que es representada aquí. Dice, Él ascendió, yo ascendí con Él. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y bueno, también nos habla en Colosenses, que dice que hacia aquí hemos sido, que si nos habla de que si fuimos resucitados con Cristo, pues que busquemos las cosas de arriba, en donde está Cristo. Entonces, vamos a ver ahora, el bautismo en agua es, y vamos a ver, uno, su servicio funeral. Dice, un servicio funeral no es para matar a un hombre, es conducido solo cuando ya está muerto. Así que, debido a que usted ha muerto en Cristo, procede a enterrar su vida antigua en el bautismo en agua. El bautismo en agua es, vemos la segunda, dice su resurrección a la nueva vida. Nos dice en Romanos 6, 8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, usted se levanta de las aguas bautismales, demostrando y declarando que es una nueva creación en Cristo. Y vamos a ver el punto D. Dice, los dones de los dos reinos. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, cada hombre o mujer que ha nacido en el mundo, ha nacido en el reino de las tinieblas, nacido como esclavo o esclava del dictador Satanás. No hay manera de escapar de tal reino excepto por vía de la muerte, y no hay camino hacia el reino de Dios excepto a través del nacimiento. Así que Jesús vino a hacer tanto nuestra muerte como nuestro nuevo nacimiento, lo cual declaramos a través del bautismo en agua. Y vamos a pasar al punto E, las dos razas. Así como existen dos reinos, dentro de cada reino hay una raza diferente. La raza adámica habita en el reino de las tinieblas y la nueva creación habita en el reino de Dios. Vemos el primer Adán. En 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, también en Romanos 5:12 nos habla que el pecado entró por el mundo, el pecado y la muerte entró por el mundo y pasó a todos los hombres, como también todos pecaron, ¿no? Dice, Adán fue el padre de todos nosotros, de la raza humana entera. El pecado de Adán nos apartó a todos de Dios, debido a su pecado. Todos heredamos sus rebeliones y naturaleza enferma, viniendo a ser sujetos a la muerte. La descendencia de Adán fue llamada la raza adámica. En Romanos, el último Adán. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. No había manera alguna de que Dios pudiera cambiar a la raza adámica caída. Tenía que poner fin a esa raza caída y comenzar una completamente nueva. Jesús fue el último Adán. Él vino como el último nacido de la raza adámica y el primogénito de una raza nueva.
al ser colgado en la cruz. Él fue colgado como el último Adán, el último nacido de la raza adámica. Cuando él murió en la cruz, la raza adámica y la naturaleza adámica pecadora murieron. Dios mató en él a la creación caída. Y la raza adámica murió en Cristo. Bueno, ahora vemos el segundo hombre, dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús vino como el hombre nuevo de Dios, a través de quien una nueva raza sería creada. Jesús se levantó de los muertos, no como el único Adán, sino más bien como el segundo hombre, la cabeza de la nueva creación. Y en 1 Corintios 15, del 15, 45 al 49, dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer, Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. 4, vemos la nueva creación. Y nos dice en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos que el bautismo en agua, declaramos públicamente a todos nuestros amigos, conocidos, que ya no somos parte de la raza de Adán, ni del reino de las tinieblas. Somos una creación nueva en Cristo y permanecemos en el reino de Dios. Aquí, bueno, eso es lo que aprendemos. Yo les puedo, les comparto algo que cuando yo empezaba empezaba a conocer a Cristo, yo recuerdo que cuando inicié a congregarme, pues tenía como un mes y medio, y al escuchar estas palabras de Pedro que decía en Hechos, y en el estudio que tomé, y también escuché un testimonio sobre el bautismo. Entonces, también venía sobre el arrepentimiento y sobre mi fe. Entonces, yo en mi corazón decidía obedecer, y aunque tenía yo pena, tenía yo vergüenza y todo lo me pasaba, yo decidí, tenía en mi corazón, estaba anhelando el bautizarme, aunque pues no me dejaba mi pena, pero yo decidí el bautizarme porque también supe que era parte de una obediencia al bautizarme. Entonces fue una parte de la cual yo viví en esos tiempos de poder creer en el Señor Jesucristo, y a lo que estábamos viendo ahorita, que si no morimos juntamente con Jesús al bautizarnos, pues seguiríamos también en nuestro pecado. Tengo una nota que hace poco había dado un estudio. Dice que el bautismo no nos hace un creyente. Dice, solo muestra que usted ya ha creído, tampoco nos salva, solo la fe en Cristo pues nos salva. Y el bautismo es como un anillo de matrimonio, es el símbolo exterior del compromiso que hemos hecho en nuestro corazón. Y bueno, eso es el tema que me tocó. No sé si lo hice muy rápido, pero es eso. Amén. Muy, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, muy bien explicado exactamente
como pues lo tenemos allí en las notas. Y pues yo creo que todos los que estamos aquí pues presentes hemos sido pues bautizados ya, estamos ya bautizados en agua y de pronto entra la como que la duda, ¿no? Y mis hijos, tengo hijos chicos, ¿no? A veces uno tiene esa duda, bueno, ¿cuándo deben ser ellos bautizados? ¿Los debo bautizar cuando ellos nacen o no? Pues bueno, hay un estudio más amplio acerca de esto. Esto únicamente es para entender que ya no pertenecemos a las tinieblas, que ya no pertenecemos al diablo, que ya no pertenecemos al pecado, que ahora tenemos, como nos decía Ara, una nueva raza, una nueva vida. Cristo nos hizo morir por el bautismo, pero también nos hizo nacer de nuevo. Pertenecemos a un nuevo reino. Estamos ahora sí que en una nueva vida totalmente. Y cuando se trata de los hijos, no hay una edad así específica, ¿no? Que se diga a los 12 años o a los 10 o a los 15, sino que se debe bautizar a los hijos cuando ellos lo pidan porque ya tienen convicción de pecado en sus vidas. Cuando Aleph tenía 8 años, él me dijo que se quería bautizar y yo le dije que no, le dije, no, hijo, todavía espérate que estés grande, aún eres un niño. Pero casi que cada domingo él me decía, papá, quiero bautizarme, o cada mes que teníamos pues bautizos, él me decía, ¿y cuándo me vas a bautizar? Entonces yo no le puse mucha atención, honestamente, porque pues era un niño. Yo siempre tuve sé que en la Biblia es muy claro que se dice que no se deben bautizar los niños. Y un día que fui a la penitenciaría, al módulo de máxima seguridad allá adentro, ya cuando me iba, el que estaba como pastor en ese tiempo, César Alejandro Patiño, me dijo, oye, antes de que te vayas, fíjate que tuve un sueño muy raro, porque en ese sueño se me apareció Jesús, dice, y me dijo que te dijera a ti, dile a Alberto que no impida que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, eso fue lo que me dijo y se desapareció y desperté. Entonces yo me fui en el auto y dije, yo estoy impidiendo que los niños vengan a él. Y entonces en ese tiempo yo había examinado la palabra para niño en la Biblia, porque yo estoy convencido por lo que la Biblia dice, que de los niños hace el reino de los cielos y que un niño no puede ser poseído por un demonio. Y como me había debatido alguien, es que aquí en Marcos, aquí y en Lucas, aquí dice que el hijo de uno se endemonió y le preguntó Jesús, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre dijo, desde niño, me dijo, aquí está la prueba que los niños sí pueden estar endemoniados. Entonces, yo me puse a estudiar porque dije, bueno, no se puede contradecir, la Biblia no se contradice. Si aparentemente se contradice, es porque no hemos entendido o no hemos escudriñado bien. Entonces me puse a estudiar y descubrí que tanto en el hebreo como en el griego hay 4 vocablos diferentes para hacer referencia a los niños. Hay un vocablo que se usa para el niño que está dentro del vientre de la madre. Aquí pues se le dice feto. En el hebreo se le dice niño, pero con una palabra diferente. Cada vez que se habla de un niño en el vientre, cuando María visitó a Elizabeth, ahí dice, y el niño saltó en el vientre, ¿no?
la criatura. A veces se traduce como criatura, pero está hablando de un niño. Luego está el segundo vocablo que se usa para el niño recién nacido, ¿sí? Para el niño que pues recién nació y necesita ser amamantado. Luego vienen otros dos vocablos, que es el niño que ya anda, que ya camina, pero que todavía es inocente. Y la cuarta palabra es el niño que ya es consciente de pecado, que ya perdió su inocencia. A veces se traduce como muchacho, pero en el griego y en el hebreo sigue siendo niño. Entonces, examiné ese pasaje en donde Cristo le dice al Padre desde cuándo le pasa, desde niño, y la palabra que usó allí cuando dice niño es la palabra el niño que ya perdió su inocencia, o sea, aquel que todavía es infante, que es menor de edad, menor de 18 años, pero que ya perdió su inocencia. ¿Y a qué edad pierde un niño su inocencia? Pues hay niños que a los 6 años, yo he visto niños de 6, 7 años y sobre todo en los orfanatorios, en las casas hogar, en la calle, cuando hemos ido con los niños de la calle, con una malicia, con una lujuria, con una maldad, pero evidente en sus actos, en sus ojos, porque ya perdieron su inocencia. Y he conocido también niños de 13, 14 años inocentes que todavía no tienen conciencia del mal, conciencia del pecado. Entonces, cuando tu hijo deja de ser inconsciente o es consciente del pecado, solamente Dios y ellos lo saben. Entonces dije, bueno, pues voy a hablar con mi hijo, me fui aparte con el hijo, ok, si quieres bautizarte, pues es porque estás arrepentido de tus pecados. Y le dije, dime qué pecados has hecho para que tenga que bautizarte, para pues saber si estás arrepentido. Y en su edad y en su lenguaje y en sus palabras me hizo ver que sí estaba arrepentido de sus pecados y que sí era consciente que algunas travesuras que hacía las hacía por maldad, no por diversión, y entonces lo bauticé. Nosotros los padres conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando ya hay malicia en ellos, cuando ya lo que hacen ya no lo hacen porque les divierte, sino porque de verdad ya hay una malicia en ellos. Y no todos los hijos son iguales. Nuestro hijo Yerick se bautizó hasta los 10 años, me lo pidió también él. Nuestros gemelos pues ya tenían pues 12 años y no nos pedían nada, pero podíamos ver que había una actitud diferente en ellos hasta que pues ya a los 13 años ya les empecé a decir, oye hijo, ¿has considerado? Ya habían pues recibido a Cristo y Dios tocó el corazón de los dos y a los 13 años fueron ellos bautizados en agua. Entonces, cada padre debe discernir a qué edad deben ser bautizados sus hijos. Y quisiera agregar dos cosas antes de que pues ya ahora nos dé la conclusión y haga una oración, de que cuando te bautizas, no importa si lo haces con conocimiento o sin conocimiento, el bautismo funciona, porque el bautismo es algo que estableció Dios. Mientras el creyente no se bautice, todavía pues va a haber como un velo en él. Por eso es que aquellos que tú y yo ganamos para Cristo, tenemos que animarlos, tenemos que enseñarles esto y después estar insistiéndoles, oye, ¿cuándo te bautizas? Lo único que se necesita es que creas en Cristo, no se necesita nada más. El único requisito que hay para bautizarse en agua es creer en Cristo. Entonces, yo ando presionando a todos. ¿Tú ya crees en Cristo? Sí, bautízate.
ya bautízate y ya hazlo y anda atrás hasta que lo hacen, porque sé que el bautismo funciona. El bautismo le da derecho legal al Espíritu Santo para abrir nuestros ojos. Yo me bauticé el 7 de septiembre de 1984 en el lago de Valsequillo, Puebla. Es una presa, pero es un lago. Yo le entregué mi vida a Cristo el 2 de julio de 1984, pero yo seguí fumando, tomando, fornicando, tenía 3 novias y yo seguí en la fiesta. Yo seguí de parranda, yo no sentía, yo no sabía que eso era malo. Bueno, uno sí sabe que es malo emborracharse y andar con una novia y decirle que es la única y luego a la otra pues decirle lo mismo y todo lo que pues conlleva se llama fornicación, que uno se esconde. Uno sabe que eso es malo, pero no hay nada que te diga acá, no hay nada que te moleste o que te inquiete para que lo dejes de hacer. Uno se justifica. Yo decía, pues tengo 3 novias y pues las 3 son solteras y pues yo no las obligo a nada, o sea, y yo no veía que hubiera nada malo en eso. Entonces hubo un día de campo al que se nos invitó, iba a haber pues comida gratis, entonces dije, pues yo voy y fui con una de las novias que yo tenía. Y pues ya estuvimos allí en el día de campo, comimos y de pronto en la reunión dijeron, bueno, que el bautismo en agua. Y yo de pronto, cuando oí eso, dije, bueno, si lo mandó Cristo, por algo fue, ¿no? Entonces, pues me formé con esta chica y nos formamos para bautizarnos. Yo oía que le preguntaban al que estaba allí, al que pues llegaba, porque eran como unos 10 que estaban, y éramos como unos 500, ahí era muchísima gente. Eh, ese día, no sé, fuimos como unos 200, como la mitad de los que estábamos allí. Fue un día de campo grande en un como rancho. Fue algo muy bonito. Que les decían, ¿por qué te quieres bautizar? Y yo alcancé a oír que dijo, porque creo en Cristo, ¿no? Y yo le dije a la chica, cuando te digan, tú di, porque creo en Cristo ya. Ya cuando yo, pues pasé, me dijeron, ¿por qué te creo? Porque creo en Cristo, me metieron en el agua y salí de allí, ¿no? Ya, yo dije, pues qué padre. ¿A dónde creen que fui después del día de campo? Pues a donde iba todos los sábados con esta chica, al motel. Me fui al motel, hice lo que los pecadores y los fornicarios hacen, pero por primera vez en mi vida, me sentí mal. Saqué un cigarro, lo prendí y cuando le di una, yo supe que eso estaba mal. Y yo dije, esto está mal. Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que dejar, esto está mal. Entonces fui con el hermano que me estaba discipulando y le dije, oye, fíjate que tengo un primo que pues me dijo, pues preguntó algo, pero pues yo no supe, ¿no? Que pues decirles que él pues tiene tres novias y pues con las 3 se acuesta. ¿Eso es pecado? Porque yo ya estaba inquieto y me dijo él, pregúntale a Dios. Estábamos estudiábamos en la UDLA ambos, él estaba estudiando sus cosas, yo mis cosas. Y dije, oye, ¿y cómo le pregunto a Dios? Porque yo dije, bueno, pues hay un teléfono o hay alguna línea o algo. Me dijo, no, me dice. Y me dijo, a ver tu Biblia, y vio mi Biblia. Me dijo, mira, tu Biblia no tiene concordancia, pero yo te voy a regalar una, y me regaló una. Fue la primera Biblia de estudio que yo tuve. Esta Biblia tiene concordancia y aquí al último hay un índice y hay pues palabras. Y me dijo, mira, lo que tu primo está haciendo, ya después él me dijo que pues, todo mundo pues, o sea, sabía que yo andaba ahí mal, ¿no? Pero me dijo, lo que tu primo está haciendo es que está fornicando. Entonces, aquí dice, mira, fornicación, y aquí dice libro, capítulo y versículo. Entonces, ve y lee cada uno de esos versículos y Dios te va a decir allí si es pecado o no es pecado.
Entonces, pues yo me fui y empecé a leer desde el Génesis. No, hombre, cuando iba yo en el Éxodo, yo me quería morir porque dije, esto es un pecado, es gravísimo, es una de las peores cosas, ¿no? Y puse orden en mi vida. Tuve que ir a hablar con pues cada una, fui con una y le dije, ¿sabes qué? Pues ya no podemos andar porque pues ando con otras dos y todo lo que te he dicho es mentira y nada más estoy contigo por el sexo. Me soltó una bofetada, pero hasta hoy recuerdo así, pero así con odio, pues obvio, ¿cómo va uno y le suelta de sopetón algo así a alguien, ¿no? Que le ha dicho que se van a casar, porque uno le baja el cielo y las estrellas a las chavas, ¿no? Con tal de que uno consiga lo que uno quiere. Y me dio una bofetada y me acordé de que pues había dicho Jesús que si te hieren en la mejilla derecha que pongas la otra y puse la otra y me soltó la otra. Y se me vino a golpes y de pronto como que yo dije, pues no dijo que 3 veces, ¿no? Y la agarré y la sostuve y ahí estaban otros allí. Esto fue afuera del dormitorio donde ella vivía, porque ella vivía allí en los dormitorios en la UTLA, ¿no? Y ya pues una amiga de otros vinieron y dijeron, calma, calma, pues estaba enfurecida, pues cómo no. A las otras dos mejor les hablé por teléfono, ¿no? Ya me lamentaron, me dijeron 20,000 cosas. Yo decía, sí, tienes razón, tienes razón. Y a partir de allí empecé a ordenar mi vida, a dejar de decir mentiras, de engañar, de sacar acordeones, porque yo sí sacaba puro 10, pero era un tramposo. Sacaba, era el rey de los acordeones. Y de muchas otras cosas, de tomar, de fumar. O sea, me tomó como año y medio eh, quitar todos los malos hábitos que yo traía, porque eran muchísimos, pero yo no me di cuenta hasta el día en que me bauticé. Entonces, por eso es que hay quienes andan mal y uno por más que les dice y les enseña y les muestra, siguen mal. ¿Por qué? Porque necesitan bautizarse. Al bautizarte, tú le estás dando, aun cuando no lo sepas, derecho legal a Dios para que Él actúe en tu vida. Y entonces Dios empieza a actuar. Y bendito sea Dios. Yo recomiendo muchísimo el bautismo. No se debe posponer, lo más pronto, muchísimo mejor. Y pues para ya acabar, cuéntanos, Blanquis, cómo tú te bautizaste, pues estabas muy chica. Luego que nos cuente Ara y ya que dé alguna, alguna pues conclusión y una oración. O sea, ¿cómo afectó tu vida? Ay, es que más, ¿no? Ah, me paso para acá. Esa. Yo me bauticé a los 16 años, pero fue porque mi mamá, por miedo, porque mi mamá decía que si no nos bautizábamos nos íbamos a ir al infierno. Y yo no creía en nada, pero sí me daba miedo. Entonces, como yo hacía mis cosas, no hacía lo correcto, pues me iba a las fiestas, me iba a las discos, que en ese tiempo era muy de moda, pues sabía que no estaba bien. Entonces, para tener mi conciencia tranquila, pues dije, pues ya me meto en lo del bautismo. Me inscribí con mis hermanas las tres y ahí fuimos. Díganme de qué recuerdo de esas pláticas, nada. Yo no recuerdo absolutamente nada que yo diga, algo me dijeron, no, yo nada más iba por miedo. Dije, me bautizo y termino y se acabó y sigo mi vida normal. Si viene Cristo, pues ya dicen que pues ya me voy con él, entonces pues ya soy salva. Yo pensaba así. Entonces pues ya me bautizo, nos bautizaron y todo, yo seguí igual, pero sí como a los 6 meses, más o menos 6 meses, fue cuando mi vida cambió. O sea, ya no pecaba en paz, yo decía, bueno, ¿qué me pasa si antes no me remordía la conciencia, ahora me remuerde? ¿Por qué? Y en cuanto llegábamos así como que todas mis hermanas, mis amigos a una disco, hagan de cuenta que en cuanto yo ponía un pie, en cuanto me fastidiaba la vida, yo decía, no, esto ya no es para mí.
Antes, antes lo gozaba, ahora pues ya ni así, ¿no? Entonces, fue cuando mi vida, Dios me encajonó de tal manera que fue cuando yo le entregué, ahora sí, mi vida a Cristo, porque yo no se la había entregado. Yo no se la había entregado y eso que me había bautizado. Entonces, así fue como mi vida, después de unos 6 meses de bautizo, fue cuando Dios me tocó, verdaderamente cambió mi vida, entró a mi corazón y desde ahí mi vida fue transformada. Y efectivamente es el bautismo lo que hace el parteaguas, podríamos decir así, lo que pues pone un antes y Aquí pones. y un después. Cuéntanos, Sara. Y ya para que despida. Bueno, yo igual, el bautismo para mí fue muy, transformó mi forma de vivir, porque yo recibí a Cristo en mi corazón el 1 de abril del 2007, pero seguía en mi vida de pecado y era como si no hubiera pasado nada, ¿no? No tomé en cuenta pues ese amor que Jesús cuando entró en mi corazón. Sí sentí el cambio en ese momento que me quitó cargas. Me sentí ligera, pero no tenía el conocimiento que ya tenía que dejar de pecar. Entonces continuaba. Cuando yo ya empecé que me invitaron a congregarme, que fui allá con ustedes y empezar a escuchar, pues ahora sí que la palabra de Dios, nos invitaron, bueno, que se hacían los seminarios, y en el primer seminario, pues la verdad yo no quería nada, o sea, no me quise bautizar, y esta Itze me decía, te tienes que bautizar, y era como que me sentía como que era fuerza, ¿no? Entonces yo no lo quería. Y después, seguía continuando en mis maldades, creo que crecían más. Pero cuando en una ocasión que al siguiente seminario que nos fuimos, me acuerdo que fue el 30 de noviembre del 2008, fui al seminario en la casa de Normita y de Alfonso, y ahí escuché un testimonio muy padre y hablaron sobre el bautismo. Entonces, el estudio, de hecho al estar escuchando el estudio, en mi ser algo estaba sucediendo, así de que te tienes que arrepentir de la vida que llevas, no estás haciendo nada bien de lo que estás viviendo, recuerda que Cristo ya está en tu corazón. Algo me taladraba en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. Entonces, hablaron del bautismo y yo decía, ¿y cuándo va a ser eso? No sé, algo ya anhelaba, quería ya que yo pensaba en ese momento que si me bautizaba me iba a cambiar toda mi vida, así de ya dejo de pecar. Pero cuando salgo, pues ya vi que estaba ahí toda la alberca, todos los hermanos alrededor que ya se estaban bautizando. Y bueno, para eso siempre Itza iba preparada porque en la mañana me había dicho, mira, te regalo este pantalón, te regalo esta blusa. Entonces ya llevaba ropa preparada. Entonces cuando ya vi que si era cierto el bautismo, yo me puse nerviosa, tenía tanto miedo, ya quería huir. Yo ya había dicho que sí me bautizaba, pero ya quería huir, quería esconderme, porque no sabía que iba a continuar. Entonces ese día pues ya me bauticé y no sentí nada. O sea, yo dije, ay, sigue igual, o sea, estoy igual. Y esa misma noche, al otro día, pues la verdad, todavía nos fuimos a un festival de los muertos, ¿no? Todavía nos disfrazamos, estuvimos en esa fiesta disfrutándola, pero cuando yo regresé en la madrugada, fue algo tan fuerte que encontré a mi hermano despierto y me dijo, oye, pero no que tú ya eres cristiana, entonces ¿por qué sigues en esa fiesta? Y fue algo así tan fuerte que dije, sí es cierto, o sea, si Cristo ya está en mi corazón, Cristo ya, hoy ya decidí dar un paso más de fe, si ya decidí continuar así, ¿por qué sigo en esas fiestas, no?
ahí sentí como que más arrepentimiento y fue la última vez que fui a una fiesta del mundo. Fue la última vez que ya no quise pues andar con los amigos de antes en fiestas, pues yo antes de Cristo pues me dedicaba a robar, pues a fornicación y todo eso, y desde ahí fue que sentí que Cristo, que ya habitaba en mi corazón, ahí sí ya sentí la presencia de Dios. Entonces, yo ahora que cuando las personas que les hablo de Cristo y eso, yo las invito igual a bautizarse, porque sí sé que Cristo hace cambios. Yo una vez escuché a Blanquita que dijo bueno, nos explican que el bautismo es como un sello, ¿no? De cuando nos sellan, así como a los animalitos que les ponen su sello y que saben a quién pertenecen. Yo en ese momento también supe que yo ya tenía un sello especial, que ya no pertenecía al mundo, que ya pertenecía a Cristo. Aunque me costaba al inicio querer leer, querer orar, yo ya tenía ese sentir que pertenecía a Cristo. Empecé a leer a los 6 meses de que ya me congregaba y fui descubriendo todo esto de Jesús que estaba haciendo cambios en mi vida. Y ahora cuando yo les invito, me acuerdo que a la primera persona que bauticé yo sola, o sea, que yo sola bauticé, y me decía mi amiga, dice, oye, ¿de qué es? O sea, le expliqué sobre el bautismo y me dijo, sí me quiero bautizar. Y sí le decía, ¿por qué te quieres bautizar? Y ella me dijo, pues porque quiero obedecer a Dios, ¿no? Quiero obedecer a lo que dice que si Él se bautizó, pues yo también quiero. Y dice, pero yo me quiero bautizar en un río. Y bueno, fuimos a un río, ¿no? Se bautizó ahí. Porque pues había la oportunidad, estábamos en Puerto Escondido. Entonces, he visto también su cambio en ella, esa hermana en Cristo, he visto sus cambios. Y bueno, y a lo que vemos aquí en la clase que dice que cuando somos bautizados, una es por obediencia, ¿no? Porque Jesús nos ordena. También porque pues morimos y resucitamos en Jesús, pertenecemos a una nueva raza, en la raza de Cristo, yo digo en el linaje de Jesús. Y bueno, es el paso de fe que tenemos para seguir a Cristo. Y eso es una parte de lo que Jesús hizo cambios en mi vida, que yo sentí cuando fui bautizada. Fue como que el temor de continuar en la vida del mundo. Y eso es todo. Amén. Pues haz una oración para darle gracias a Dios por esta clase y ya para despedir la reunión. Sí. Señor Dios, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por mostrarnos que es muy importante obedecerte, mi Dios, en ser bautizados en agua, en ser sumergidos. Y así, Padre glorioso, tener conocimiento, Padre, que te pertenecemos, que estamos sellados con tu preciosa sangre, mi Jesús, que al seguirte, Padre, pues estamos declarando al mundo que ya te pertenecemos, Padre. Te doy muchas gracias por esta enseñanza, gracias por poner nuestro corazón atento, Padre glorioso, y bueno, Padre, gracias te doy por la vida de todos mis hermanos que están reunidos, y en el nombre de Jesús yo te doy gracias, amén.